Muy buenas tardes a todos, cordial saludo. Mi nombre es Laura Giselle Villamarín Zapata, soy de la Universidad de la Costa, la CUT, del programa de Psicología. En esta hora vamos a hablar acerca del lenguaje, lo que son sus funciones, etapas de desarrollo, áreas del cerebro involucradas y demás. Para iniciar, vamos a hablar sobre qué es el lenguaje. El lenguaje es un medio o una herramienta básica del pensamiento y es también una comunicación que se da a través de sonidos y a través de gestos. Un ejemplo de ello es el lenguaje de señas que se da entre personas que son sordomudas. Este es también considerado como un lenguaje. Para entrar un poco más, hablemos sobre las funciones del lenguaje. El lenguaje se conoce que tiene 5 funciones. La primera es para poder organizar la realidad. La segunda función que tiene el lenguaje es expresar las ideas, las necesidades, sentimientos. En tercer lugar, tiene como función regular las acciones. También tiene como cuarta función mediar lo que es el comportamiento. También en quinta función el lenguaje tiene como función mediar lo que es la interacción social. Continuando con el tema, tenemos que según el Departamento de Psicología de la Salud en el 2007 nos indica que el lenguaje está formado por un conjunto de sonidos básicos que se llaman fonemas, también por unas unidades elementales que tienen significado, que son los que llamamos morfemas, y también conocemos lo que es la gramática, que está compuesta a su vez de lo que es la semántica, lo que es la sintaxis, que es básicamente las normas de ordenación de las palabras, y la semántica es el significado propio que tiene más. Vamos a abordar lo que son algunas áreas del cerebro que se encuentran encargadas del lenguaje. Una de estas funciones tenemos el área de Broca, tenemos el área de Wernicke y tenemos el motor cortés. El área de Broca se encarga de manejar lo que es el lenguaje hablado, el lenguaje que se articula. También tenemos el área de Wernicke que se encarga más que todo del lenguaje comprensivo. Me gustaría entrar a hablar sobre lo que son las etapas del desarrollo del lenguaje. En este momento vamos a hablar de 2 primeras etapas. La primera etapa pues es donde se empieza el lenguaje en los primeros años de vida, desde que se está recién nacido hasta la edad de 10 meses. Y en esta etapa tenemos el habla prelingüística. Esta básicamente son emisiones de sonidos que no incluyen palabras, sino como llantos, arrullos, balbuceo, imitación de palabras, pero como tal no se tiene todavía el lenguaje o la capacidad de reproducir una palabra. Un ejemplo de esto es en primera etapa, cuando el niño está recién nacido, la única forma de él comunicarse es a través del llanto. Ya cuando entra en la etapa de un mes y 3 meses, pues ya entra la comunicación, se da a través de lo que son los arrullos, cuando el bebé se encuentra contento. Y también a la edad de 10 meses se da lo que son los balbuceos y ya el inicio de la imitación de acciones. En esta etapa también encontramos lo que es la etapa monoverbal. Estas son palabras que se dan de manera aislada. Entramos en la etapa número 2. Esta se llama etapa biverbal. Es donde ya se inicia más que todo las primeras palabras del niño. En este ya empieza más que todo como el habla lingüística, donde hay expresiones verbales que comunican un significado. Inician las palabras que son holofrases. Esta más que todo se refiere a una única palabra que expresa un pensamiento completo. En este también se puede dar lo que es el lenguaje comprensivo, donde comienza a asociar esos sonidos con significado aún se pueden dar antes de hablar. Yo quisiera exponer con ustedes
que esta etapa del desarrollo para la adquisición del lenguaje es importante para los niños, ya que en estas primeras etapas es donde se adquiere lo que son la semántica, lo que son las reglas gramaticales, donde son muchas áreas que son importantes para desarrollar en el cerebro. Yo tengo un ejemplo de una investigación que se dio a través de un caso de la vida real, donde una niña de 13 años llamada Genes fue encontrada en un sótano donde había sido aislada completamente de la interacción social. Sus padres, aun cuando le daban la alimentación, no tenían una interacción o una comunicación con ella. ¿Qué sucedió con esto? Que la etapa del desarrollo de esta niña se vio afectada. Cuando esta niña fue encontrada, se le escuchaban simplemente que emitía simplemente sonidos, como si fueran sonidos de animales, ya que esa fue la única interacción social que ella tuvo para poder desarrollar lo que era su lenguaje. Se le consideraba que tenía la mentalidad como una niña o como una bebé de apenas 8 meses, ya que ella todavía no pronunciaba palabras, simplemente generaba balbuceos. Entonces, esto es una prueba fehaciente de que en los primeros años de vida se debe estimular de manera satisfactoria al niño para que pueda desarrollar sus áreas cerebrales y a su vez este niño pueda adquirir lo que es el lenguaje.